La bienvenida al doctor Gustavo Imeloni, director de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Buen día, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias, doctor, por hacer un alto en sus actividades y venir un ratito a contarnos esta noticia que es tan importante. Yo quiero que me cuente, ¿qué es un centro de derivaciones y por qué estamos hablando ya en Corrientes de un centro de derivaciones? Sí, bueno, esto es un proyecto que se viene trabajando ya hace muchos años atrás con todo lo que es el equipo de salud pública, que es el mismo que viene trabajando en estos últimos 11 años. Y este centro de derivaciones es, diríamos, buscar la forma de optimizar, de mejorar y facilitar los recursos, sobre todo para darle calidad a lo que son las derivaciones de los pacientes de toda la provincia. Ajá. Entonces, a través de diferentes herramientas tecnológicas, que es lo que se fue implementando en los últimos años, que se viene trabajando también en eso, es desarrollar este centro de derivaciones que, bueno, va a ser un centro facilitador para toda la provincia, para todos los médicos de los hospitales del interior, de los centros de salud del interior, que necesiten derivar un paciente. A ver, ¿podemos dar un ejemplo así se entiende mejor? Un caso en Paso de los Libres, por ejemplo. Bueno, nosotros vamos a contar en este centro con herramientas como ser el tema de la gestión de cama, que es un sistema proporcionado por la Dirección de Sistema del Ministerio de Salud Pública, donde ahí va a haber un tablero donde se van a ver la disponibilidad de camas en los diferentes centros de salud, es decir, los hospitales de la provincia, tanto de la capital como del interior, y de acuerdo a la patología, por ejemplo, como vos diste el ejemplo de un paciente, vemos qué patología tiene, en qué condiciones está el paciente, y de acuerdo a eso, a través de ver en la disponibilidad de camas, tratamos de direccionarlo, cosa que ese paciente venga con una formalidad en lo que es la derivación, es decir, que ese paciente tenga un destino seguro, donde esté asegurada la atención de la enfermedad que le aqueja a esa persona, y sobre todo facilitarle al médico ese tema de la gestión, porque muchas veces, o sea, al tramitar una derivación lleva un tiempo de llamar por teléfono a los diferentes servicios de emergencia de los hospitales, se me ocurre por ahí la cama, por ahí, claro, es todo por ahí. Uno entiende por ahí el trabajo del médico que necesita derivar un paciente, porque muchas veces a nosotros nos toca tener que derivar, y por ahí se pone engorroso con el tema de hablar, de esperar, de que te digan que sí, que te digan que no. Entonces, este centro lo que va a hacer es formalizar esas derivaciones, tener diferentes herramientas como ser la gestión de camas, para de esa manera ser más rápido y más eficiente en ese tema. Va de la mano netamente con la informatización y la modernización también del sistema, ¿no? Esto es lo que busca, es, aparte de modernizarlo utilizando esta herramienta, darle también una calidad a lo que son las derivaciones. Si bien esto se venía trabajando, era por ahí más dependiente del factor humano, diríamos, de las diferentes personas que tramitaban las derivaciones, esto va a tratar de facilitar ese tema manejando estas herramientas. Y va a permitir también que no todos tengan que ser derivados a la capital, porque a veces un paciente de Mercedes dice, no, derívenlo a la capital, pudiendo a lo mejor derivarlo a Paso de los Libres. Claro, esto lo que hace es mejorar la calidad del trabajo en red. Ajá. Entonces, al tener una red de derivaciones, vos tenés una disponibilidad de las camas de prácticamente toda la provincia. Que no entonces, es un trabajo fácil, me imagino, poder hacer. No, o sea, esto obviamente se va a implementar y obviamente optimizar todos los recursos, ponerla a prueba, trabajarla, va a llevar su tiempo, diríamos. No es que esto va a cambiar generalmente los grandes cambios se producen despacio, de a poco, y con el tiempo se van viendo los frutos de esos cambios. Bien, no es solo modernizar, sino que también me imagino que esto trae detrás capacitación también a todo el personal. Sí, o sea, lleva toda una capacitación, tanto en lo que es la admisión de los hospitales, lo que es el tema de manejar esta informatización de lo que se está buscando en el Estado. El tema de las historias clínicas informatizadas es maravilloso, pero lleva su tiempo también. Eso está trabajando mucho lo que es el Ministerio, porque ese es el otro gran objetivo, de informatizar la historia clínica, de manera de que el papel muchas veces por ahí no llega como tiene que llegar, o se pierde o se traspapela, como quien diría. Exacto. Y informatizando esto, teniendo un buen recurso informático, un buen respaldo,
uno puede tener la información del paciente estando en Montecasero, estando en Corrientes o estando en Santo Tomé. Entonces eso va a facilitar muchísimo lo que es la atención. Se va a eliminar la burocracia que hay para mejorar la calidad de la atención del paciente. Exacto. Le va a facilitar al médico conocer los antecedentes. El paciente va a tener, como diríamos, su historia clínica como su documento, que va a ser identificatorio propio. Entonces todo eso ayuda a mejorar, principalmente apuntando a la calidad de la atención de la persona, diríamos. Exacto. Inclusive si tiene un accidente, a través de su historia clínica el médico puede saber que muchas si veces es alérgico o no es alérgico, si es de todo lo que tiene. Es mucha información que se puede llegar a tener respaldado en un sistema informático y al alcance de cualquier médico que esté en la atención de esa persona en ese momento. Volviendo al centro de derivaciones netamente, ¿esto va a trabajar en vinculación con los grandes centros de salud nacionales también, que muchas veces hay derivaciones que se tienen que hacer, por ejemplo, a Capital Federal? Sí, o sea, el objetivo primero es tener lo que es la primera etapa, que sería la etapa provincial, de manera de generar este recurso, aceitarlo, que va a llevar su tiempo, y obviamente en una segunda etapa, en un segundo plano, trabajar mucho en lo que son las derivaciones extraprovinciales. Bien. Pero principalmente de trabajar lo que es la derivación provincial, sobre todo lo que es la parte adulta y pediátrica, porque esto va a ser lo que es la red de derivaciones adultos y pediátricos. Ya hay una red que ya está trabajando muy bien, que es la red perinatal. Entonces tratamos de equiparar lo que es el trabajo de esa red con esta red, que es un poco más grande, más engorrosa, porque lleva una mayor cantidad de pacientes, y de esa manera ir mejorando e informatizando, optimizando y sobre todo los recursos que se tienen en el Estado en lo que es salud pública. Bien, es un tema maravilloso y anótenlo, porque va a ser noticia próximamente este centro de derivaciones de la provincia, que es un trabajo por el que vienen hace mucho ya, bregando. ¿En qué otras acciones están en este momento la Dirección de Emergencias? Bueno, nosotros seguimos trabajando en lo que es la emergencia prehospitalaria en la ciudad capital, trabajando en lo que son, vos hablabas de lo que son las derivaciones a los centros de Buenos Aires, o sea, trabajamos en lo que son los traslados a diferentes centros, no solamente la ciudad de Buenos Aires, la ciudad capital, sino que también a otros centros que, dependiendo de la patología, sobre todo pediátrica, neonatal, en lo que son los traslados aéreos, que bueno, es una herramienta importante que pone la provincia a disposición de cualquier persona de la provincia para el mejor traslado y la derivación de los pacientes, que lleguen de la mejor manera para que puedan resolver sus patologías. Bien. ¿Cómo estamos con las ambulancias? Y estamos trabajando, o sea, día a día se ve que hay mucho más movimiento, hay mucha mayor necesidad de acción en lo que es la ciudad capital. Es que ha crecido el tránsito una barbaridad y son inevitables. Uno ve cómo ha crecido, como vos decís, lo que es el tránsito en la ciudad capital y cómo todavía seguimos circulando por ahí en forma inadecuada, por ahí con un poco de mejorar lo que es la educación vial para mejorar la calidad del tránsito. Hay un incremento en lo que son los siniestros viales por motos, por ciclomotores, entonces hay que tener una alerta en lo que es la circulación de este tipo de vehículos y sobre todo lo que es el crecimiento de los siniestros en los diferentes barrios, ya que vemos que en las avenidas muchas veces con el tema de las cámaras de seguridad los vehículos, por decirlo, de 4 ruedas, respetan un poco más los límites de velocidad, no tan así las motos y los ciclomotores, pero un incremento en lo que son los siniestros en calles de diferentes barrios que antes por ahí eran más en las avenidas, lo que son y se le hace complicado inclusive a las ambulancias transitar. El otro día veía trancada una ambulancia que no podía pasar, no había forma de que circule en una avenida Armenia, por ejemplo, hay horas picos donde es imposible, por más que la gente quiera colaborar, quiera facilitarle el tránsito de la ambulancia, es muchas veces muy difícil porque se produce tal aglomeración de vehículos que es muy difícil correrse, moverse y está difícil el tránsito. Uno ve algunos a esos choferes de las ambulancias que, Dios mío, no sé cómo hacen porque el tránsito es tremendo. Pero el tránsito sí ha crecido muchísimo.
como en diferentes capitales de provincias de la Argentina. Y hay que ir generando todo donde uno tiene que ir generando cómo llegar más rápido, todo este, me imagino, es muy diferentes elementos alternativos para llegar a su lugar de trabajo, para llegar a la escuela, que esos son los horarios principales donde hay mayor cantidad de siniestros, que son a la mañana, a los ingresos escolares al mediodía, la salida escolar y obviamente a la tardecita cuando uno va a descansar a su casa, ¿no? Y no vamos a hablar de los sábados a la noche, porque son los sábados a la noche ya ahí influye otro tema el alcohol, que se ve mucho, que lamentablemente se ve mucho en la juventud, que es el alcohol. Tremendo. Bueno. No, ni entremos en ese tema porque tenemos para hablar horas. Doctor Imeloni, agradezco su visita, agradezco que haya hecho un alto en su media mañana para venir a compartir esta buena noticia que se está trabajando en este centro de derivaciones, que me parece algo que va a ser un crecimiento impresionante a la salud pública de la provincia. No, muchas gracias a vos por habernos invitado y llevarle estas noticias, sobre todo de que el Ministerio de Salud Pública trabaja en equipo, está trabajando para mejorar la calidad de los correntinos. Así que muchas gracias. Vamos a una nota. El intendente de la ciudad, Eduardo Tassano, estuvo visitando el obrador municipal que funciona en el barrio.